En lo profundo del océano vivía una comunidad de peces. Esta comunidad no era como cualquier otra. Era una sociedad vibrante y diversa, llena de vida y color. Los peces de todas las formas y tamaños se reunían aquí, creando un espectáculo visual que pocos humanos han tenido la suerte de presenciar. Vivían en una hermosa ciudad de coral, llena de corales coloridos y algas marinas que se mecían con la corriente. Los corales, con sus tonos brillantes de rojo, naranja, amarillo y púrpura, formaban una estructura intrincada que proporcionaba refugio y hogar a innumerables criaturas marinas. Las algas marinas, con su movimiento rítmico, añadían un toque de gracia y serenidad al entorno. Los peces eran felices, pasaban sus días jugando y buscando comida. Los más jóvenes se deslizaban entre los corales, explorando cada rincón y grieta, mientras que los adultos se encargaban de buscar alimento para la comunidad. La cooperación y la armonía eran la norma en esta ciudad submarina, donde cada pez tenía un papel que desempeñar. La ciudad de coral estaba protegida por una fuerte corriente. Esta corriente no solo proporcionaba oxígeno y nutrientes esenciales, sino que también actuaba como una barrera natural contra los peligros externos. La fuerza de la corriente era tal que solo los peces más fuertes y ágiles podían nadar contra ella, lo que añadía una capa adicional de seguridad para los habitantes de la ciudad. Esta corriente rodeaba la ciudad, manteniendo alejados a los grandes depredadores. Los tiburones y otros cazadores temibles rara vez se aventuraban cerca, sabiendo que la corriente los arrastraría lejos antes de que pudieran acercarse lo suficiente para atacar. Esto permitía a los peces vivir en relativa paz y seguridad, sin la constante amenaza de ser cazados. Los peces estaban agradecidos por la corriente, creyendo que los mantenía a salvo. Para ellos, la corriente era más que una simple fuerza de la naturaleza. Era una guardiana protectora, una presencia constante que aseguraba su bienestar. Y así, en esta ciudad de coral, la vida continuaba en un delicado equilibrio, con cada pez jugando su parte en el gran tapiz de la vida marina. Un día, la corriente comenzó a cambiar. Se volvió más fuerte, más rápida y más fría. Los peces luchaban por nadar contra ella. El miedo se extendió por la ciudad. Los ancianos de la ciudad, los sabios meros, convocaron una reunión. Les dijeron a todos que mantuvieran la calma. La corriente es nuestra protectora, dijeron. Debemos confiar en ella, incluso cuando parezca aterradora. Pero un pez joven, un pez amarillo brillante llamado Dorado, se sentía inquieto. No era como los otros peces de su edad. Mientras los demás se contentaban con nadar cerca de la seguridad del arrecife, Dorado siempre miraba hacia el horizonte, preguntándose qué había más allá. Su curiosidad era insaciable, y cada día, el deseo de explorar crecía más y más dentro de él. Vio cómo la corriente arrastraba a los peces más jóvenes, incapaces de luchar contra su fuerza. La corriente era implacable, y muchos de sus amigos habían sido llevados lejos, sin poder regresar. Dorado sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, viendo cómo sus amigos desaparecían uno por uno. Dorado sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir siendo un espectador pasivo. Tenía que encontrar una manera de ayudar a sus amigos y al mismo tiempo satisfacer su propia necesidad de aventura. Decidió que enfrentaría la corriente, no solo por él, sino por todos los peces jóvenes que necesitaban una guía. Recordó las historias que le contaba su abuelo, cuentos de un mundo más allá de la corriente. Su abuelo hablaba de lugares llenos de colores vibrantes, de criaturas que nunca había visto, y de aventuras que esperaban a aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlas. Estas historias siempre habían encendido una chispa en el corazón de Dorado. Hay más en la vida que la seguridad, solía decir su abuelo. La seguridad es importante, pero no lo es todo. La vida está llena de riesgos, y a veces esos riesgos valen la pena. Su abuelo le enseñó que el verdadero crecimiento y las verdaderas experiencias vienen de enfrentar lo desconocido y de salir de la zona de confort. A veces, debes ser valiente y explorar lo desconocido. Con estas palabras resonando en su mente, Dorado se preparó para su viaje. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a descubrir qué había más allá de la corriente. Con un último vistazo a su hogar, nadó hacia adelante, listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara.
Dorado decidió nadar contra la corriente. Sabía que era peligroso, pero no podía quedarse de brazos cruzados y ver sufrir a su ciudad. Anunció su plan a la ciudad. Sus escamas brillaban con determinación. Los otros peces estaban sorprendidos. «¡Vas a morir!», gritaron. «La corriente es demasiado fuerte». Pero Dorado no se dejó influenciar. Sabía lo que tenía que hacer. El viaje fue largo y difícil. La corriente empujaba a Dorado, tratando de obligarlo a retroceder. Se sentía solo. Los susurros de la duda resonaban en sus oídos. Pensó en su ciudad, en los ojos asustados de los peces jóvenes. Pensó en las historias de su abuelo, del mundo que esperaba ser descubierto. Estos pensamientos alimentaron su coraje. Finalmente, Dorado llegó a la fuente de la corriente. Allí, encontró una tortuga marina gigante, atrapada debajo de una roca caída. La tortuga, débil y herida, explicó que él era el guardián de la corriente. «La roca cayó y cambió el flujo de la corriente», dijo la tortuga con voz débil. «No puedo moverla solo». Dorado supo que había encontrado la razón del cambio de la corriente. Con todas sus fuerzas, Dorado empujó contra la roca. La corriente lo golpeaba, pero se mantuvo firme. Recordó su miedo, el miedo que había dejado atrás en la ciudad. Pero aquí, frente a la fuente del miedo, solo sentía determinación. Empujó más fuerte, sus escamas raspando contra la roca, hasta que con un poderoso gemido, la roca se movió. La corriente se calmó de inmediato, volviendo a su flujo normal. La agradecida tortuga le dio las gracias a Dorado. Luego usó sus poderosas aletas para nadar de regreso a la ciudad, guiando a Dorado con él. Cuando llegaron, la ciudad estalló en vítores. Dorado, exhausto pero triunfante, fue aclamado como un héroe. Se había enfrentado a lo desconocido y había regresado con la solución a su miedo. A partir de ese día, la historia de Dorado se convirtió en una leyenda en la ciudad. Dorado no era un pez cualquiera. Era un símbolo de esperanza y valentía. En un mundo donde la corriente siempre parecía ir en una dirección, Dorado decidió nadar en contra. No fue fácil, y muchos lo consideraron una locura. Pero Dorado tenía un propósito, una misión que iba más allá de su propia supervivencia. Quería demostrar que incluso el más pequeño entre nosotros puede hacer una gran diferencia. Les enseñó a todos que el verdadero coraje significaba enfrentar sus miedos, incluso cuando todos los demás decían que era imposible. Dorado se enfrentó a desafíos que parecían insuperables. Desde depredadores más grandes hasta corrientes implacables, cada obstáculo era una prueba de su determinación. Pero con cada desafío superado, Dorado se volvía más fuerte y más decidido. Su viaje no solo era una lucha por la supervivencia, sino una lección para todos los que lo observaban. Y así, el pequeño pez que se atrevió a nadar contra la corriente cambió su ciudad para siempre. La historia de Dorado se convirtió en una inspiración para todos. Los peces más jóvenes comenzaron a seguir su ejemplo, nadando con valentía y determinación. La ciudad, que antes estaba llena de miedo y conformismo, comenzó a transformarse. La valentía de Dorado encendió una chispa de cambio que se extendió como un incendio. Les mostró que incluso el pez más pequeño podía marcar la mayor diferencia. No se trataba solo de tamaño o fuerza, sino de corazón y coraje. Dorado se convirtió en un líder, no por su poder, sino por su ejemplo. Su historia se contó y se recontó, inspirando a generaciones de peces a seguir sus pasos. La ciudad de Dorado nunca volvió a ser la misma. Solo se necesitaba un poco de coraje y mucho corazón. La historia de Dorado nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar el mundo a nuestro alrededor. Con determinación y valentía, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. Dorado nos enseñó que el verdadero cambio comienza con un solo acto de valentía. Y así, la leyenda de Dorado vivirá para siempre en los corazones de aquellos que se atreven a soñar y a nadar contra la corriente.